¿cuánto crees que vale ganar el campeonato de la Fórmula 1? Pero a ver, hablamos del campeonato de constructores, ¿cierto? Exacto, o sea, es que para muchos de los fans pasa como por desapercibido, pero realmente es el corazón de la Fórmula 1. Bienvenidos a Baldi Rival Racing, yo soy Cristina Jairo y hoy vamos a desmenuzar el corazón económico de la Fórmula 1, el campeonato de constructores. Muy bien. Y todo esto aprovechando que McLaren se acaba de coronar campeón del campeonato de 2025 en Singapur por segundo año consecutivo. Algo que no sucedía desde 1991. Imagínate, más de 3 décadas, pues digamos que esperando un hito así, y es bien importante porque pues digamos que este campeonato no solamente es como una copa bonita para la vitrina, sino que representa decenas de millones, ¿cierto? Y además en patrocinios, en premios, obviamente el prestigio, ¿no?, del equipo del constructor como tal. A ver, si se han preguntado por qué los equipos se pelean por ganar este título, aunque el piloto no gane el mundial. Por ejemplo, 2024, Max ganó el campeonato y Verstappen ganó el campeonato de constructores. Este episodio les va a encantar. Sí, claro, por supuesto. Aquí viene un dato rápido. Igualmente sabías que Ferrari es el equipo que más ha ganado campeonatos de constructores que cualquier otro equipo, ¿no? Ha ganado 16. Y aún así, pues bueno, McLaren ahí viene dando como la lucha. Ya viene, pues digamos, tomó el segundo lugar. Pues por digamos que, por eso es que el de este 2025 tiene un sabor muy especial porque superó a Williams como el segundo constructor más ganador. Ya en 2024 se había empatado, pero pues obviamente digamos que eso es bien importante, que la parte como el spicy que tiene ahí de haber ganado este campeonato. Pero entonces empecemos por lo básico. ¿Qué significa el campeonato de constructores de Fórmula 1? A ver, en la F1 hay dos campeonatos paralelos, el de pilotos y el de constructores. El de pilotos es el que todos conocen, el del trofeo final en la Sí. ceremonia de premiación. Y el de constructores es el que premia al equipo como entidad. O sea, no solo se trata del piloto, es el coche, la ingeniería, la estrategia, hay todo un sistema detrás. Los, pu- Los puntos de ambos pilotos se suman. Si se tienen dos coches que terminan en el podium, el equipo suma doble. Por eso Red Bull, Mercedes o Ferrari siempre pelean arriba. Porque tienen o tenían dos coches competitivos. Bueno, ¿cómo se gana entonces? Es muy sencillo. Sumando más puntos que los otros equipos durante la temporada. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que es importante lo que dice la consistencia de los pilotos, porque en cada carrera reparte los puntos, ¿cierto? Del primero al 10º lugar. Y ahora además están las carreras de sprint, que también suman puntos. Esto ya lo hemos explicado en los anteriores capítulos. Entonces, si tienen dos pilotos muy rápidos, muy consistentes, duplicas obviamente los chances de estar, digamos que peleando por el campeonato de constructores. Totalmente. Por eso es que equipos como Alpine, como Haas, como Stake sufren tanto porque tienen un piloto regular, otro irregular, un auto también regular, otro no tan regular y pues terminan peleando los puestos de la tabla media hacia abajo. Ojo, queremos dar nombres. Pero ¿qué pasa cuando un equipo gana realmente? Pasa de todo. Primero, el premio económico directo, dinero. Segundo, la reputación de la marca y el equipo se dispara. Llegan nuevos patrocinadores, nuevos inversores, talento nuevo, pilotos peleando por entrar a pilotar dentro de ese equipo, a Claro. pilotar un auto de esa marca. Sí. Y el tercero es el efecto mediático, que hablaremos de ello más adelante. Sube el valor del equipo y de los pilotos. Digamos que en este caso entonces no es solo una victoria, sino es negocio puro. O sea, digamos que ahí es donde entra la parte jugosa porque pues vamos a hablar de dinero. ¿Cuánto se lleva un campeón de constructores?
Y esto, pues digamos que según la revista Motorsport, puede ser de 140 a 160 millones de dólares. Entonces, 140 millones solo por ganar, aunque creo que hay más, ¿no? Sí, es que esta cifra es el premio por ganar. Es el premio a la posición final. Sí, claro. Pero no estamos hablando también de pagos históricos, de bonos, de comisiones. En sí, ganar puede significar el doble en ingresos económicos a quedar quinto. Así que para McLaren ganar 2 años seguidos no es solamente simbólico, sino es una inyección económica enorme que pues apunta también de cara a las próximas temporadas. Claro. Y hablando de dinero, cuéntanos, ¿qué sabes cómo se financian los equipos? Ya lo hemos hablado un poco, pero queremos más detalles. Bueno, primero están los pagos que hace la Fórmula 1 por derechos comerciales. Segundo están los patrocinadores, ¿cierto? Que ponen su logo hasta en el casco. Entonces es bien importante eso. Cada patrocinador, cada nombre que aparece, la más mínima etiqueta que aparezca en un carro, ahí también pues digamos que es un patrocinador. Y tercero, los aportes de los pilotos y también de algunos inversores privados. Pero a ver, ¿cómo así? ¿Pilotos pagando por correr? O sea, ¿cómo funciona eso? Sí, digamos que ya algunos que son instituciones ya están en otro nivel, que son pues Verstappen, Lewis Hamilton, que incluso pues los equipos constructores son los que los buscan a ellos. En este caso los rookies, muchos de los amateurs, lo que hacen es buscar ellos la forma de entrar, de tener un asiento y pues lo hacen por medio del dinero, de la billetera. Mencionan mucho los casos de Jack Doohan, que perdió su silla frente a Franco Colapinto. Menciona el caso de Liam Lawson. No sé si el caso de Baby Stroll, pues digamos que entre dentro de esto, porque igual pues él es el hijo del dueño de Aston Martin, entonces pues creo que no sé si entra. Pero básicamente funciona así, muchos de los pilotos lo hacen. Lo veíamos, por ejemplo, con Juan Pablo Montoya en su época y él lo explicaba muy bien. De hecho, lo comentábamos el otro día que estaban como buscando muchos patrocinadores en Colombia, que fue la forma en que él logró entrar a la Fórmula 1. Hoy con su hijo Sebastián Montoya en la Fórmula 2. Pero en su momento contaban la historia junto a su padre Pablo Montoya, que les tocó pues hipotecar hasta el perro para poder entrar, pues digamos, a competir a la primera categoría de la Fórmula 1. Y básicamente así es como se mueve. Entonces es como la respuesta a tu pregunta. Entonces pues digamos que ganar constructores no solamente atrae dinero, sino que también pues digamos hace el equipo mucho más atractivo, ¿sabe? Pues digamos un piloto, si por ejemplo si un piloto quiere hacer la inversión, pues va a invertir donde va a ganar, donde sepa que va a tener un buen equipo, va a tener un buen respaldo, no solamente pues digamos que el espaldarazo, sino también va a tener como un respaldo pues digamos de patrocinadores y va a haber muchas cosas detrás que le van a traer buenos resultados. Llevando dinero a través de sus patrocinios al equipo. Eso ya, como lo dijimos, significa muchísimo dinero entrando a las arcas de las escuderías. Por ejemplo, un caso de ello es, un perfecto ejemplo de ello es Mercedes. Que en su época dorada, cuando fue campeón de constructores, como, no lo recuerdo, pero como 7 veces seguidas. 7 veces seguidas fue así. Ganará varios títulos consecutivos y en sus contratos de patrocinio, Petrobras es el rey. O sea, lo vemos en toda la indumentaria, en los autos, en todo. Petrobras Petronas. Petronas, sí, porque Petrobras fue, creo que su venue en Brasil. Sí, no, es otra completamente cosa. Diferente. Sí, Petronas. Sí, Petronas. Entonces, pues volviendo a McLaren, ¿qué obtiene McLaren por ganar el campeonato de 2025? Ahí, Resumen. como el resumen. Entonces, el cheque. El cheque de 140 a 60 millones, patrocinadores y atraer a los mejores ingenieros, el mejor equipo, los mejores mecánicos, todo. Y pues en este proceso están recuperando su identidad como equipo dominante dentro de la categoría. Claro, porque es que McLaren es un equipo histórico de la Fórmula 1 y vamos a centrarnos en ellos. O sea, porque igual ese título que lograron en Singapur tiene una carga histórica
bien contundente. Porque pues, ¿cuándo fue la última vez que McLaren ganó el campeonato de constructores y con qué pilotos? Bueno, me vas a decir que el año pasado, antes de este bicampeonato. Antes de eso fue hace 26 años, o sea, en 1998, ¿cierto? Porque 98 más 24, 2020. 26 años. ¿Sí dije 26 años? Sí, 26 más 98 nos da para 2024. En ese momento estaba Mika Häkkinen y David Coulthard, quien hoy oficia un poco como reportero de la FIA, ¿no? En esa época, pues todavía eran McLaren Mercedes. Y pues era una máquina de ganar realmente, porque pues Mika Häkkinen, que era brutal, y te lo dije varias veces hasta que lo buscamos en la historia, ¿cierto? Era en ese momento el contendiente principal de Michael Schumacher, finales de los años 90, inicios de los años 2000, y fue en ese momento el equipo que ganó y dominó por completo el campeonato de constructores. Pero desde entonces, 1998, para acá, años oscuros vinieron a McLaren. Pasaron de ganar campeonatos a luchar por entrar al top 5, cambios de motorización, problemas de dirección técnica, pilotos que no funcionaron, y desde 2024, por fin, después de tanta lucha, logran volver a lo más alto. ¿Qué pasó? Bueno, ahí viendo nuestras fuentes, que ha sido Motorsport, nos ha funcionado muy bien. Los invitamos a que le echen una leída, son muy interesantes. Además de esto, pues está todo el deporte motor, porque es Motorsport. McLaren ha construido un equipo muy sólido desde 2023. O sea, esto ya viene desde 2023. Y bueno, han contratado ingenieros clave, han mejorado pues obviamente la aerodinámica del coche, que eso es bien importante. Y además que han tenido dos pilotos bien consistentes que pues han sumado puntos en casi todas las carreras. De hecho, se han mantenido dentro del top 5. Eso fue muy clave en este 2025. A pesar, o sea, a no ser que hayan tenido alguna novedad relacionada con una salida, que fue lo que le pasó, unos pocos retiros, han sido muy consistentes y eso, o sea, imagínate, doblaron a Mercedes en puntos. Eso me pareció importante. Entonces, pues Lando Norris, Oscar Piastri, que hoy en día pues también protagonizan un poco la lucha también del campeonato de pilotos. Pero háblanos un poco de ellos dos. A ver, Norris ya venía siendo súper rápido. En 2024 fue subcampeón del campeonato de pilotos, dándole la guerra a Max Verstappen en la segunda parte de la temporada. Estuvo muy bueno, igual. Sí, la verdad fue una novedad porque veníamos de una era dominante de Max. Nadie le daba la talla. Y Piastri, este chico australiano ya con un referente siendo campeón de Fórmula 2. De Fórmula 2 y Fórmula 3, chico australiano un poco pasivo, pero realmente este año lo vimos sacar toda su agresividad, muy inteligente, con mucha cabeza fría, algo que le falta a Lando Norris. No, a Lando Norris. Nada, somos del equipo del nuevo capitán frío. El último capitán frío que hubo en la Fórmula 1 se llamó Michael Schumacher. Y hoy el que está oficiando hoy con ese nickname, con ese mote, con ese apodo es Oscar Piastri. Tipo muy inteligente, muy frío y que le da pues digamos como esa pequeña ventaja. Entonces pues nada, bien importante el tema de McLaren. 10 títulos, ha superado a Williams. Y también vamos a hablar un poco como del desarrollo, o sea, qué ocurrió en esta temporada 2025, porque también gana McLaren, o sea, ¿qué le ayuda? Porque pues digamos que, a ver, hay otros equipos, hay 10 equipos en la Fórmula 1, entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Cómo sigue la competencia con los demás equipos? Porque el subcampeonato igual todavía está en juego. Entonces, hablamos ya de McLaren, Norris, Piastri siendo súper consistentes, top 5, haciendo 1-2 de podium. Han dominado varios el campeonato desde el principio de temporada los dos. Sí. Ahora, Ferrari. Charles Leclerc no se ha sentido para nada cómodo en su auto 2025. O sea, Ferrari, nada que ver. Y bueno, ya Hamilton, que en su en su temporada de adaptación a su coche rojo, no lo hemos podido ver. No hemos podido ver su resplandor. Red Bull Racing es Max Verstappen Racing,
realmente sea el que ha hecho toda la puntuación. Decían que esa es la preocupación de Ferrari, ¿no? Que llegaran a quedar debajo de Red Bull, teniendo en cuenta que es un solo piloto el que está puntuando, pues digamos que en casi todas las carreras. Desafortunadamente el coche número 2 de Red Bull, completamente o casi que inexistente, se tardaron en cambiar de dirección técnica, se tardaron pues digamos como en hacer los cambios que han venido funcionando muy bien últimamente. Entonces pues bueno, ese ha sido el inconveniente de Red Bull y Mercedes, que Mercedes pues realmente ha tenido un muy buen desempeño por parte de George Russell, quien está mostrando su rostro competitivo, es un piloto muy talentoso y lo demostró pues digamos que ganando en contra de todas las digamos los obstáculos que es Singapur. Es un dato no menor porque Singapur es la única carrera que Max Verstappen no ha podido ganar y sí la han ganado otros pilotos como George Russell, Como Checo Pérez. como Checo Pérez. Entonces, por ejemplo, ahí está la carta. Y se ha mostrado muy consistente. Siempre que decimos, lo vemos a él y siempre que lo vemos dentro de las estadísticas, dentro de la tabla, P5 de P5 para arriba. Mister Consistencia. Algo que no ha tenido Kimi Antonelli, que ha sido la gran apuesta de Toto Wolff, que pues realmente pues no, todavía está en su proceso de adaptación. No es el mismo proceso de adaptación que, por ejemplo, no se compara con el de Lewis Hamilton. Es un chico muy talentoso, pero realmente no ha dado todavía para darle el aporte a Mercedes que merece. Sí. Bueno, y con todo este resumen salta a la vista el trabajo consistente de McLaren. Claro. Eso lo reconocen hasta los rivales y de hecho en entrevistas Zak Brown lo ha mencionado, que tuvieron que reconstruir el equipo desde cero, con paciencia y sin atajos. Listo, nada, todo lo que hemos visto, pues digamos, hace que McLaren sea como entidad comercial, se vuelva mucho más atractivo para inversores, eso se traduce en más capital, capacidad de desarrollo, mejores instalaciones. Entonces digamos que ese ejemplo también lo damos a la importancia de ganar el campeonato de constructores, que es básicamente como el núcleo de este programa. Además que los patrocinadores pagan mucho más, digamos, por estar asociados mediante a bonos a un campeón. Entonces un patrocinador puede pagar, digamos que pagaba antes 10 millones, puede pagar 15 o 20 después de un título. Digamos que eso va también pues muy relacionado a lo que está explícito de pronto en los contratos que estén ahí. Entonces hacemos la comparativa de McLaren 2025 para explicar un poco lo relacionado a lo que consiste un campeonato, ganar un campeonato de constructores, ¿cierto? Sí, a ver, y a nivel mediático lo mencionábamos al principio. El equipo sale en portadas, la marca toma más valor, redes sociales. Seguramente en algunos años veremos un documental de cómo McLaren llegó nuevamente a la cima con Zak Brown, Andrea Estelas, Norris y Piastri en la cabeza. Ellos continuarán aumentando su fama, generando más engagement y eso en la era del contenido digital es casi como oro puro. También me he preguntado un poco por qué el campeonato de constructores no genera tanto hype como el campeonato de los pilotos. ¿Qué crees tú? Ahorita que mencionabas lo de la era digital, básicamente es eso, digamos que entra ahí, esa es la respuesta. En la era digital, una marca personal es mucho más atractiva que una marca, pues digamos, como corporativa. Entonces, por ejemplo, cuando mencionamos a Max Verstappen, a Lewis Hamilton, ellos ya son instituciones, a ellos los buscan, ¿cierto? En este caso, pues digamos, para que sean parte de los equipos. Son historias personales, o sea, la gente se identifica con ellos. En cambio, McLaren, Ferrari, Red Bull son corporaciones, son marcas. Entonces, pues digamos como que se ponen un poco, se alejan un poco. Pero dentro de los rangos de importancia, digamos que un piloto puede irse, pero el dinero realmente pues se queda en el equipo. Todos los patrocinios se quedan para un solo equipo. Sí, claro, el piloto cambia de escudería, pero el equipo se queda ahí y por eso es que el dinero que se gane como constructor es tan importante. Claro, claro. Entonces, a ver, como para resumir y hablar de campeonatos en cuestión de números, ¿cómo queda la tabla histórica? Ferrari con 16, McLaren con 10, Williams con 9,
Mercedes con 8 y Red Bull con 6. Ok. Entonces es bien importante. O sea, Ferrari se mantiene como el gigante histórico. Ujú. Y McLaren, ya pues digamos que picado en punta, superó a Williams, ¿no? Sí, 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 esta temporada. La temporada pasada lo igualó, esta ya lo superó. Muy bien. Ya para cerrar, entonces, pues el campeonato de constructores no es solamente una estadística, no solamente está ahí, de hecho es mucho más importante que el de pilotos. No tiene tanta cercanía como el de, digamos, no tiene tanta cercanía, pero pues digamos que es lo que determina quién tiene el dinero para desarrollar coches mejores, quién atrae a los mejores ingenieros, quién sobrevive, quién desaparece, entonces pues es bien importante. Entonces, queremos aquí como traer la pregunta al millón que tú y yo nos hacemos y que queremos hacerles a ustedes. ¿Será este el inicio de una nueva época dorada de McLaren o solo un destello antes del regreso de los grandes, de Red Bull, Mercedes, Ferrari de pronto? Yo creo que, yo creo que depende de cómo gestionen el éxito. Si obviamente invierten bien, si siguen teniendo una consistencia con su equipo, si no se duermen en los laureles, porque pues finalmente ahí vienen detrás un Aston Martin, vienen Williams, vienen Cadillac, obviamente Mercedes siempre va a estar ahí. Entonces pues pueden dominar de cara al cambio de reglamentación en 2026, que va a ser como un empezar de ceros. Pero la Fórmula 1 es totalmente impredecible. Así es. Errores de desarrollo, malas temporadas, salidas de ingeniero clave como ya lo vimos con Adrian Newey que salió de Red Bull. Todo puede cambiar. Y bueno, pues ahora les toca a ustedes. Aquí va la pregunta. ¿Creen que McLaren va a continuar con esta seguidilla de campeonatos o volverán los grandes? Red Bull, Mercedes, Ferrari, ¿qué opinan? Déjenos su opinión en los comentarios, en redes sociales o donde sea que nos estén viendo. Bueno, y si este episodio les ayudó a entender un poquito mejor la Fórmula 1, bueno, pues nada, pues se compártanlo también para que otra persona que quiera entender un poco mejor acerca del tema, pues digamos que lo haga. Entonces este fue el episodio acerca de en qué consiste el campeonato de constructores. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.